Bien, vamos ahí a Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un versículo muy famoso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17, dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La versión 60 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? La NBI me gusta la traducción, está un poco amplia. Lo voy a volver a leer. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje es la palabra de Cristo. Voy a apuntar una palabra en el pizarrón, que no es una palabra muy cristiana, que digamos, aunque aplica, y justamente leo este versículo porque tiene que ver con el versículo. La Biblia dice que lo que el hombre es lo que hay en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Cristo lo dice de varias formas. Una de esas es: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, somos lo que tenemos en la mente. ¿Me explico? Somos lo que tenemos en el corazón. Lo que hacemos, lo que decimos es lo que tenemos dentro. Y el día domingo voy a predicar, si no es este domingo, será la próxima semana, pero voy a hablar acerca de la cosmovisión, que justamente es la forma en que yo tengo, cuál es mi perspectiva de la vida y de los principios de la vida, o sea, las realidades de la vida. Todos tenemos una cosmovisión. Ya sé que es una palabra que no suena mucho en la iglesia, pero por eso estoy leyendo este versículo. Dice que la fe viene por el oír. La fe es no solamente poner la confianza en algo, sino la fe es aquello que conozco de algo. ¿Me están entendiendo? Porque no podemos reducir solamente la fe. Pablo no lo aborda de esa manera. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es un concepto. Jesús dice: tengan fe en mí, o sea, crean en mí. ¿Me explico? Pero también la fe es respecto de aquello en lo que creo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Me explico? Esa es nuestra fe. ¿Me explico? Cuando decimos el credo, esa es nuestra fe. ¿Me explico? Cuando yo digo los 10 mandamientos, esa es mi fe. ¿Me están entendiendo? Entonces, mi fe es todo aquello en lo que yo creo. Y todo aquello de lo que yo creo refleja una cosmovisión. Hoy no voy a profundizar ahí, diré básicamente que la cosmovisión es aquella forma en la que yo concibo la vida, el universo, mi entorno. Mi cosmovisión es aquello. Entonces, en otras palabras, la cosmovisión es como la fe. Es decir, ¿qué es lo que yo creo? Porque de esa forma es la forma en que concibo la vida. ¿Me están entendiendo? Voy a hablar de eso más profundamente este domingo o el otro, como les decía, porque vamos a empezar una nueva serie que justamente se va a llamar así, Cosmovisión. Y vamos a abordar dentro de esta serie aspectos de nuestra cosmovisión y aquellas perspectivas incorrectas y cómo y vamos a contraponerlas con la cosmovisión correcta, es decir, la que nos da la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, esa es justamente la palabra, cosmovisión. Cosmovisión, ¿ok? Entonces, no me lo estoy agarrando de ningún lado, por eso estoy leyendo este versículo. Lo voy a poner ahí, Romanos 10, versículo 17. ¿Okay? Porque
para que no pensemos que estoy como tomando o metiendo algunas cosas externas para hablar de la Biblia. Todos tenemos una cosmovisión, es una palabra que podemos usar. Ya les explicaré bien y podrán comprender mejor el concepto. Pero básicamente la cosmovisión es cómo es que yo percibo el mundo. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios, que es donde estamos, 1 Corintios capítulo 7. Acabamos de terminar el versículo 7 y vamos a pasar al capítulo, perdón, acabamos el versículo 6 y hoy vamos a pasar al capítulo 7. ¿Ok? Y en el capítulo 7, Pablo empieza a enseñar, o mejor dicho, a dar consejos, acerca del matrimonio. Por eso el día de hoy el mensaje se llama así: Cosmovisión del matrimonio. ¿Ok? Ese es el mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Cosmovisión del matrimonio. Entonces, la pregunta obligada para nosotros esta tarde es: ¿cuál es tu cosmovisión del matrimonio? ¿Cuál es tu cosmovisión del matrimonio? Hagamos el ejercicio. Díganme algunas ideas acerca de su cosmovisión del matrimonio. Es decir, ¿qué es lo que creen ustedes del matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¿Ok? Esa es una idea del matrimonio. Eso es una cosmovisión. ¿Rubén? En la salud y en la enfermedad, ¿no? Están acudiendo a los votos del matrimonio. ¿Salvador? La ayuda idónea. La ayuda idónea, ok, esa es una buena cosmovisión. Sí, la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Ok? ¿Alguna otra? Ser fiel. Ser fiel, exacto. La fidelidad es parte de la cosmovisión del matrimonio. Ajá. ¿Alguien más? Dios la autoridad del hombre, el hombre la autoridad de la mujer. Exacto. Cristo es la cabeza del hombre, dice la Biblia. El hombre es cabeza de la mujer. De eso hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta perspectiva que muchos autores y predicadores usan acerca de que no podemos ser un monstruo, ¿ok? Y no lo dije a manera de defender, solamente a manera de ilustración. Silvia. Lo que nos dice usted es un pacto. Es un pacto, exacto. El matrimonio es un pacto. Yo pongo mi parte, tú pones la tuya, y en el matrimonio ambos deben de cumplir con sus partes, con lo que dijeron, ¿ok? Si no cumples con tu parte, tengo derecho a exigir mi parte. Por eso les decía que no podemos hacer pactos con Dios a la ligera. Porque cuando Dios te diga que sí, uno dice, sí, te voy a servir toda la vida y lo decimos a la ligera. Pero cuando Dios toma esa palabra tuya, Dios en algún momento te va a reclamar lo que ofreciste si es que Él aceptó el pacto. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Entonces, por ejemplo, cuando vemos a Abraham, ¿se acuerdan del evento donde Abraham tiene esta visión y Dios pasa y es como si Dios estuviera firmando el pacto? Él se está comprometiendo con Abraham. Por eso, hasta el día de hoy, nosotros vemos la palabra con los judíos, porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos. ¿Me explico? Y el pueblo de Israel se debe justamente a Dios en la misma manera. ¿Vale? Bien, entonces eso es básicamente una cosmovisión. Hoy vamos a avanzar en unos cuantos versículos, a ver hasta dónde llegamos, y vamos a avanzar justamente en este asunto del matrimonio. Ahora, en el tiempo de Corinto, en la iglesia de Corinto, los de Corinto provenían de los griegos, pero quien gobernaba en ese tiempo todas esas provincias, ¿quién era? Era Roma, exactamente. Entonces, Roma es el imperio que domina y justamente la perspectiva romana es la que viven los de Corinto. Por eso los de Corinto le hacen preguntas a Pablo. Vean el versículo 7 en el versículo 1. ¿Qué dice? Paso ahora
a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Qué fue lo que pasó? Los de Corinto le mandaron una carta ¿a quién? A Pablo, preguntándole cosas de qué. Pues del matrimonio, del sexo, de todo, del divorcio, todas esas cosas. Por eso Pablo en el capítulo 7 da una cátedra acerca del matrimonio. Y esto nos sirve a nosotros justamente para desarrollar una buena cosmovisión del matrimonio. ¿Me están entendiendo? Entonces, ellos tienen dudas, le preguntan, oye Pablo, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? Entonces Pablo les escribe y entonces por eso comienza esta siguiente sección en el capítulo 7. Digamos que es una sección de la carta y Pablo les dice, bueno, ahora voy a pasar a escribirles respecto de lo que ustedes me preguntaron por carta. ¿Me explico? Y entonces dice la primera frase, es mejor no tener relaciones sexuales. Qué manera de iniciar, ¿no? Pero tenemos que entender, porque Pablo lo habla desde su propia opinión. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Ahí lo dice más adelante, pero aún no llegamos ahí, ¿vale? Entonces, dice así, el versículo 7, el capítulo 7, versículo 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Entonces, Pablo va a describir, va a responder a las preguntas. Para poder contestar a esas preguntas, nosotros tendríamos que conocer cuál es la cosmovisión romana del matrimonio. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero, lo que vamos a ver a continuación son formas de divorcio. ¿Formas de qué? De divorcio, de acuerdo a la cosmovisión romana, exacto. Entonces, como cosmovisión romana del matrimonio. Entonces, la forma en la que los romanos acababan con un matrimonio son las siguientes. La primera, que es la más común, que incluso se vive en el tiempo de Jesús. Jesús ahí pone en una conversación con los que según sabían. Entonces, la primera es la epístola o carta de divorcio. ¿Ok? La epístola o la carta de divorcio. En esta era una práctica común. Inicialmente solamente el hombre podía dar carta de divorcio. De hecho, en la cultura judía era así, porque la cultura judía era una cultura machista. ¿Está entendiendo? Solamente los hombres podían dar carta de divorcio, pero en la cultura romana de Corinto, la carta no solamente la podía dar el hombre, sino que también la podía dar la mujer. Las razones más importantes eran estas. La epístola se daba por adulterio y por ser infértil. Es decir, que si una mujer no podía ser mamá, entonces el hombre tenía derecho a pedir carta de divorcio. La siguiente es esta. Tuas res tibi abeto. Tuas res tibi abeto. Tuas res tibi abeto. Esta era una frase que si se decía esta frase, se incitaba al divorcio. Para que el divorcio fuese efectivo, bastaba que uno de los cónyuges declarara ante testigos. Ante testigos, ¿ok? Suponiendo que yo me quisiera divorciar. Entonces llamaría a mi esposa, a todos los testigos y diría, tuas res tibi abeto. Y ya, con eso era suficiente para divorciarse. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es vete de mi casa. Así de simple. Era la frase, se juntaban testigos y en público le decías a tu esposo actual, tuas res tibi abeto.
O sea, en otras palabras, vete de mi casa. Otra frase que es muy similar a esta es y foras, que significa vete. Lo mismo, exactamente. Is y foras, equivale a vete, vete de mi casa. Perdónenme, me equivoqué. Esta no significa, esta es vete de mi casa, la de abajo. Vete de mi casa. La de arriba es toma tus cosas y vete. La primera es tu as res tibi abeto, es toma lo que es tuyo o toma tus cosas y vete. O la otra es y foras, que equivale a vete de mi casa. Estas palabras podían ser escritas en una carta que se entregaba al cónyuge por una persona soltera. O sea, el ritual era escribir las palabras en la carta, llamar a una persona soltera y decirle, llévaselas a mi esposo o a mi esposa, y ahí decía la carta, tu as res tibi abeto. ¿Ok? Si había hijos en el matrimonio, se quedaban con el padre y con la familia de este. Es decir, en el tiempo romano de los Corintos, de los de Corinto, si se divorciaban, ¿quién se quedaba con los hijos? El padre. ¿Por qué? Porque la perspectiva era que el padre, ¿qué? Proveía. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿quién se tenía que hacer cargo de los hijos? El padre, ¿no? No vayan a decir ahí, ay, se lo hubiera mandado al papá. No, Dulce, no. Está bien contigo, Jade. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que se hacía culturalmente era que los hijos se quedaban con el padre, con la familia. A los viudos se les permitía casarse de inmediato. O sea, si tú pasabas en un momento de casado a viudo, o sea, si se moría tu esposa, te podías casar de inmediato. Pero a las mujeres tenían que esperar 10 meses. 10 meses. No te puedes casar, si enviudaste, no te puedes casar. Tienen que pasar 10 meses. Pero mientras tanto, el hombre sí puede casarse inmediatamente. ¿Ok? Cuando llegó la época de Augusto, en ese tiempo la mujer tenía que esperar ya no 10, sino 12 meses. O sea, eran como regulaciones legales. ¿Ok? Los romanos admitieron siempre la posibilidad del divorcio. El matrimonio se disolvía por falta de affectio maritalis. Affectio maritalis es otro. Affectio maritalis, o lo que hoy muchos llaman la química o el afecto marital. ¿Ok? Eso es lo que affectio maritalis. O sea, se me acababa el afecto y entonces yo podía divorciarme. O sea, cualquier cosa era razón para poderme divorciar. Que hacía cesar el vínculo matrimonial, de modo que fácilmente podía disolverse por mera voluntad de los cónyuges. O sea, en el tiempo de Corinto, del que estamos hablando, las parejas podían divorciarse por cualquier razón. Si eso implicaba que a mí se me fuera el affectio maritalis, ¿ok? Era suficiente. Otra cosa es en caso de que fuese por voluntad de uno solo, es decir, que uno solo quisiera divorciarse, pero el otro no, eso ya se llamaba de otra forma y se llamaba repudium. Repudium, ¿le suena? A lo que hacían Jesús, ¿qué hacían los judíos? ¿Daban carta de qué? De repudio. Esa era la cultura justamente en el tiempo de Jesús,
Y por eso es el tema, porque los judíos habían abrazado ¿qué? La cultura romana. Muy convenientemente le daban cartas de repudio a una mujer pidiéndole el divorcio. Para eso sí eran buenos, pero para mantener la ley judía no eran buenos en ese asunto, ¿no? Entonces, cuando una persona se quería divorciar, pero la otra no, esa es otra forma, el repudio, que es repudiar justamente a una persona. Entonces, entonces uno como el otro podían emitir la carta de repudio. Ahora, la razón más común de evidentemente, era el adulterio. O sea, una persona cometió adulterio, entonces yo tengo derecho a darte carta de repudio. Entonces, era usual en los tiempos de Pablo, sobre todo en la clase alta romana, que el divorcio se realizara por motivos insignificantes. O sea, básicamente cualquier razón. ¿Ok? El divorcio libre se realizaba por ambos cónyuges. Ese es otro. Comuni consenso. Comuni consenso. Comuni consenso o consenso común, ¿no? O sea, de común acuerdo. Restringiendo el divorcio unilateral cuando estuviera basado en una iusta causa. O sea, también había una razón y esta era iusta causa o una causa justa, ¿o no? O sea, que se buscaba una causa justa para así caminar justamente en el asunto del divorcio. ¿Ok? O sea, que alguien tuviera la culpa justamente y que en esta línea no se hubiera caminado bien. O sea, que me hiciste, me robaste y cosas así, que hubiera una causa justa. ¿Ok? Ahora, epístola, tuas resti viabeto y foras affectio maritalis repudium comuni consensu iusta causa. Esas son las razones generales por las que los romanos se divorciaban. Ahora, preguntémonos, ¿alguna de estas las practicamos hoy? ¿Algunas o todas? Todas, ¿no? La realidad es que el matrimonio siempre se ha visto expuesto, siempre se ha visto por razones y siempre queremos encontrar razones para separarnos. Pero, ¿cuál es la cosmovisión cristiana? Fíjense que nosotros hemos caminado y a veces, desafortunadamente, hemos abrazado la cosmovisión de nuestra cultura respecto del matrimonio. Y entonces pensamos que hay cualquier razón para separarnos. Y las buscamos. ¿Me explico? Por eso es importante considerar la perspectiva de Jesús cuando le preguntan acerca del divorcio. ¿Se acuerdan? Oye, ¿está permitido el divorcio? Casi es la pregunta. Y él dice, se les permitió no porque Dios quisiera, sino porque ustedes son necios y no quieren abrazar el asunto de que el divorcio es en realidad pecado. Entonces, ¿el divorcio es pecado? Lo es. El divorcio es pecado. ¿Me explico? Ahora, ¿es un pecado de infierno? No. O sea, si te divorcias, tu historia es triste, tu historia fue triste, tu historia está en un momento amargo o formó parte de tu vida, pero no significa que te vas a ir al infierno. Pero sí debería de significar que nosotros cambiemos nuestra cosmovisión, nuestra fe. ¿Me explico? Porque el problema no es que hayas tenido una crisis de manera que te separaste. Ese no es el problema. ¿Me explico? O sea, si no aprendiste bien y terminaste divorciado, ese no es el problema. El problema es que tú quedes abrazando esas verdades por siempre. Porque si sigues abrazando estas cosas, ¿qué significará? ¿Qué significa? Que cuando tengas otro matrimonio, ¿qué va a pasar?
Pues exactamente lo mismo. ¿Qué necesito entonces? Cambiar mi cosmovisión, cambiar mi fe. Necesito restaurar mi fe o cambiar mi fe acerca del matrimonio. ¿Me está entendiendo? Entonces, la línea, en otro momento hablaremos de otras cuestiones acerca del matrimonio, pero la línea sobre la que está hablando Pablo es sobre el sexo. Entonces, Pablo aborda este asunto desde la sexualidad. Por eso el versículo 1 dice así: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Pablo comienza con esta perspectiva. O sea, es como si le hubieran preguntado: oye, Pablo, ¿y qué hay de las relaciones sexuales? O sea, es que fíjate que acá se divorciaron, ¿por qué? Por esto, pero dinos tú. Y Pablo les dice: es mejor no tener relaciones sexuales. Y luego dice: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Entonces, comenzamos con algunas perspectivas acerca de la cosmovisión del matrimonio. Y solamente tenemos que preguntarnos cuál es la razón de que Pablo les haya dicho eso. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué Pablo les dijo: es mejor no tener relaciones sexuales? ¿Por qué creen que Pablo les escribe eso? Es mejor que no tengan relaciones sexuales. ¿Por qué creen? Para estar en santidad. ¿Para estar en santidad? Sí, es una buena respuesta. ¿Algo más? Por la unión, por lo que vimos la semana pasada, exactamente. Cuando tú te unes a una persona, no solamente estás uniendo tu cuerpo, también estás uniendo tu alma. Por eso la relación sexual debe estar dentro del matrimonio y con una sola persona. Cuando está ahí, protegemos. Esa sería la palabra: proteger. Vean cómo comienza el versículo 2. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿A qué nos está llamando Pablo? Nos está llamando a protegernos ¿de qué? Exacto. Entonces, el matrimonio, una buena perspectiva es que el matrimonio me protege. ¿De qué? Del pecado sexual. ¿Me están entendiendo, Miriam? También posiblemente él tenía su cosmovisión y habla de su cosmovisión, decir, es mejor no tener relaciones sexuales, pero porque para él pues era fácil decirlo. Sí, Pablo tenía el don de qué. ¿El don de qué? De continencia, exacto. Pablo, lo voy a poner por aquí. El don de continencia. Aclaremos este don. El don de continencia es literalmente no sentir nada. ¿Me están entendiendo? Es nada. O sea, voy a tratar de ser lo más claro con lo que digo. Si nosotros como hombres, como mujeres, vemos pasar algo que nos gusta, se despierta en nosotros ¿qué? El deseo. ¿Me están entendiendo? La sensualidad. El diablo nos mueve en ese asunto de sensualidad, pero también está en nosotros. ¿Me están entendiendo? Pero se activa en nosotros. Nuestro cuerpo tiene expresiones de, justamente, de deseo sexual. ¿Me están entendiendo?
Y el don de contenerse es literalmente que no haya nada, absolutamente nada. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiera el deseo, entonces habría la necesidad de un desfogue sexual. ¿Me está entendiendo? Y si hay la necesidad de un desfogue sexual, entonces sí tienes el deseo, porque necesitas un desfogue, necesitas que este deseo sexual salga. ¿Me está entendiendo? Por eso la intención de no satanizar cosas como los sueños húmedos. Los sueños húmedos son una forma de desfogue y no es pecado. ¿Me está entendiendo? Yo conozco a muchas personas que creen que porque soñaron cosas que les llevaron a un sueño húmedo, se sienten como pecadores. Y no está mal, porque justamente es un desfogue. ¿Me está entendiendo? Es una forma en la que Dios, perdonen que lo diga así, pero te libras de hacerlo de otra forma. ¿Me está entendiendo? Ahora hay de sueños a sueños, ¿ok? Porque una cosa es que sueñes cosas y otra es que ahí andes soñando cosas que sí son planteadas desde una perspectiva, yo diría, demoníaca. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, mujeres que cuentan que vienen demonios e intentan violarlos, que intentan tocarlos. Eso ya es otro asunto. ¿Me están entendiendo? Pero hablando de sueños húmedos es normal y es algo que es una forma de desfogue. ¿Por qué? Porque si hay un deseo, se requiere de un desfogue. No lo puedes tener ahí siempre. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese sentido, debe de haber justamente eso. Entonces, Pablo tiene el don de contenerse. ¿Me están entendiendo? Y entonces él dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para tener sexo. Y ya. O sea, cada uno debe tener su propia esposa para tener sexo. Y que en esa forma tú desfogues. ¿Por qué? Porque aunque el sexo no es pecado, pero Satanás lo usa para destruirnos. ¿Está entendiendo? El sexo no es pecado, pero Satanás lo usa para destruirnos. Por eso, el lugar donde yo puedo estar a salvo del pecado de la inmoralidad sexual es dentro del matrimonio. Porque cuando esto sucede dentro del matrimonio, yo me protejo y protejo a mi esposa, a mi esposo. ¿Me están entendiendo? Eso es una perspectiva correcta, es una correcta cosmovisión. Luego dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Ahora, uso de palabras. Primero, él está diciendo que él cree que no debería, él no está diciendo que los hombres no deban tener relaciones sexuales. Él dice, es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en este pasaje dice, el hombre debe. ¿El hombre qué? Debe. ¿Y la mujer qué? Debe. Entonces, el deber sexual dentro del matrimonio es un mandamiento. Y el hombre debería de poder satisfacer a su esposa. Y la esposa debería de poder satisfacer a su esposo. Debe de. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Por qué yo debo de satisfacer a mi esposa sexualmente? ¿Y por qué el esposo debe? ¿Sí, Rosa? Para que no busque otra. Está bien, pero vayamos más profundo. ¿Qué? Norma, perdóname. Te dije Rosa. Perdóname, Norma. ¿Por qué? Sí, eso ya lo hablamos. Pero ¿por qué Pablo está estableciendo el hombre debe y la mujer debe? Porque los dos tienen necesidad.
El sexo es una necesidad. Y como es una necesidad, o sea, no es que quiero tener sexo, es que necesito tener sexo. ¿Me están entendiendo? No es que quiero, es que lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo el deseo, es normal, es natural. ¿Me están entendiendo? Por eso necesitamos corregir estas cosas de la perspectiva matrimonial. Porque justamente el problema del celibato salió porque había hombres que pensaban que podían resistir y por eso tanto problema hoy de sacerdotes que violaron a niños y a niñas. Porque en realidad ¿tienen el don de contenerse? No tienen el don. Y Jesús jamás habló sobre eso. Que Jesús también tenía el don, pienso en lo particular, bueno, mejor me guardo esa respuesta para otro día. Pero necesitamos entender que Jesús afrontó la vida desde una perspectiva de ser tentado en todo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Tú crees que Jesús fue tentado en lo sexual? Por supuesto. Por supuesto. ¿Me están entendiendo? Pero Jesús decidió, o en la eternidad Dios decidió que Jesús no tuviera familia por razones muy específicas. ¿Me están entendiendo? Porque no compete a nuestra opinión, pero eso se definió, yo pienso que en la eternidad. Pero por eso Pablo habla desde su perspectiva, pero también habla desde la perspectiva bíblica. Él dice, mi opinión es que no deberían de casarse. O sea, está bien, Pablo, pero después Pablo dice, pero hombres, cúmplanle a sus esposas. Esposas, cúmplanle a sus esposos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y cuando yo me casé, hice el pacto de proveerte de lo que tú necesitas. Por eso el sexo debe de satisfacerse dentro del matrimonio. No fuera del matrimonio. Aclaremos. ¿Ok? El sexo no es para fuera del matrimonio, es para dentro del matrimonio. Es allí donde la necesidad sexual se satisface. Entonces, el sexo es una necesidad y por eso se debe de cubrir. Yo necesito satisfacer a mi esposo y mi esposa debe de satisfacerme a mí. ¿Me explico? Leamos el siguiente versículo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está rompiendo la línea del machismo que hacía que los hombres creyeran que solamente ellos podían. Pablo está dignificando a la mujer y los está poniendo al mismo nivel. Y esto es interesantísimo, porque para el tiempo de Pablo estas palabras son revolucionarias. Está colocando al hombre y a la mujer al mismo nivel y está diciendo, el hombre tiene necesidad, la mujer tiene necesidad, entonces estas necesidades necesitan satisfacerse. ¿Me están entendiendo? Y estas necesidades necesitan satisfacerse dentro del matrimonio. Así es de que nada más cuando yo quiera, no, también es cuando él quiere o cuando ella quiere. ¿Me explico? No nos neguemos, por eso Pedro dice, no se nieguen a sus esposos, no se nieguen a sus esposas. ¿Me están entendiendo? Aquí es importante, tal vez valdría la pena mencionar a esta historia muy interesante. Esta historia yo la escuché de un joven que tenía justamente estos asuntos. Él era de universidad y él había momentos en que estando a solas con su novia, les estoy contando no una historia bonita, es una historia de pecado, pero la historia de pecado trae una enseñanza. Entonces el joven, cuando estaba a solas con ella,
había momentos o fechas en las que ella era más insistente en el sexo. Ya eran jóvenes de universidad, obviamente ya habían pasado la pubertad, ya había un despertar sexual. Y entonces él, asustado, va con una psicóloga, con la psicóloga de la universidad, y le dice, oiga, es que yo quisiera saber si mi novia está enferma. Yo quisiera saber si está loca o algo, porque hay días que simplemente no me la quito de encima, casi. Casi es una enferma sexual. Y la psicóloga le dice, pero, a ver, cuéntame más, y le empieza a preguntar sobre los días. Entonces la psicóloga en otras lo regaña y lo trata de ignorante. Y le dice, tú debes de entender que las mujeres, en cierto periodo antes de llegar la regla, ellas tienen como una onda hormonal que despierta su deseo sexual. Entonces, como hombres, nosotros deberíamos de saber esas cosas. ¿Me están entendiendo? Porque en esas fechas, ellas quieren. ¿Me explico? Los hombres, ¿cuándo quieren? Pues a lo mejor todo el tiempo y así, pero las mujeres tienen una onda hormonal que ellas mismas deben de conocer. Y a las mujeres, adolescentes, jóvenes, deberían justamente de conocer esos periodos. ¿Para qué? Pues para cuidarse. ¿Me están entendiendo? Porque cuando somos débiles es cuando deseamos. Y son esos tiempos en los que nosotros deberíamos de cuidarnos. ¿Me están entendiendo? Entonces, no solamente es un asunto de deseo, es un asunto de hormonas, es un asunto de físico, es un asunto de cosas que pasan en nuestro cuerpo y a las que nosotros deberíamos de prestar atención. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Siguiente. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Eso es importante. El acuerdo. La intimidad debe darse en acuerdo. Y no debería entonces de tener ningún tipo de violencia. ¿Me están entendiendo? El sexo se debe de llevar en acuerdo. El matrimonio se debe de llevar en acuerdo. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? 2 principios. Número 1, el principio de autoridad, y el segundo, el principio de acuerdo. ¿Me están entendiendo? Y por eso Pablo primero pone de línea la igualdad entre hombre y mujer, para después poner el tema del acuerdo. O sea, no es siempre que el hombre quiere, no es siempre que la mujer quiere, no es siempre que el hombre lo necesita, no es siempre que la mujer lo necesita. Es cuando nos ponemos de acuerdo. Lleguemos a acuerdos. Hagamos las cosas así. ¿Me explico? Uno de los grandes problemas de la sexualidad de los jóvenes de hoy es la programación sexual. ¿Qué es la programación sexual? Es que yo diseñé o aprendí formas de sexualidad, de tener intimidad. Los jóvenes hoy están expuestos a la pornografía. Y aquellos que están expuestos a la pornografía, ¿cómo creen que quieren tener sexo? Como lo vieron. ¿Me están entendiendo? Un problema de personas que tienen problemas con la pornografía es que al estar en intimidad pierden esa onda de poner sexo, de poder tener sexo de forma normal, porque a fuerza quieren tenerlo como lo hicieron cuando vieron pornografía. Y hay personas, por ejemplo, voy a hablar de esto. Espero estar teniendo una conversación buena con ustedes. ¿La estoy teniendo? Sí. Si falto el respeto, por favor, díganmelo. ¿Ok? Díganme, ay, ¿qué pastor se pasó de listo? ¿Ok? La sexualidad es un asunto que se disfruta. Y hay formas en que se disfruta. ¿Ok? Entonces hay parejas que quieren tener sexo
perdónenme la expresión, lo quieren tener como fuerte, como rudo, ¿no? Yo recuerdo mucho a una joven que hace muchos años me decía, es que él no me inspira la fuerza que yo quiero, ¿no? Y ella me hablaba de su sexualidad, porque ella tenía la confianza con nosotros de decirnos lo que ella deseaba. Y ella, había un joven que la buscaba, que le coqueteaba, que quería obviamente algo con ella, pero ella le decía, es que él no me inspira, es que yo sé que cuando estemos no me va a dar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, una persona se puede programar para tener sexo, perdónenme si lo digo así, sexo violento, sexo fuerte. Entonces, cuando me programo así, y si me programo así, cuando después llega el momento en el que ahora sí me quiero casar y ahora sí quiero tener una pareja por siempre, ella lo único que quiere es sexo suavecito o sensible, como quieran llamarlo. ¿Me explico? Entonces, esta que se programó en la fuerza, en la violencia, ¿qué creen que va a querer hacer con esta que le gusta solamente algo menos? ¿Qué va a querer hacer? Pues lo mismo, va a querer tener sexo violento y ella no va a querer. Por eso el problema de hoy de los jóvenes es el asunto de la programación sexual. Porque quieren tratar a una persona como trataron a 10 personas atrás. Y eso rompe la intimidad. ¿Me están entendiendo? Rompe la relación. Los sexólogos afirman que la mejor forma de disfrutar el sexo es tener una sola pareja sexual en la vida. Es lo mejor. Los mismos sexólogos que se dedican a estudiar el sexo lo pronuncian de esa forma, es mejor una sola. ¿Por qué? Porque cuando tienes sexo con una sola persona, tú llegas justamente al nivel del acuerdo, en el que yo disfruto, pero también tú disfrutas. ¿Me estás entendiendo? Por eso es importante el asunto de tener solamente una pareja sexual. Ahora, si ya tuve muchas parejas sexuales, ¿estoy rompiendo el esquema? Pues no, o sea, ya la rompiste, pero regresa y reconstruye tu sexualidad, pero con una sola persona. Y que sea tu esposa, por lo menos. ¿Me explico? Porque no podemos caminar en esta línea en el desacuerdo. Por eso es un problema grave hoy la programación sexual. Porque muchos andan buscando lo perfecto y nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el sexo, al igual que el matrimonio, se desarrolla. ¿Me están entendiendo? La sexualidad se desarrolla, el matrimonio se desarrolla. Tu primera experiencia sexual con tu esposa no será ni la mejor ni la primera. Por eso se debe de ir, ¿qué? Desarrollando. Porque uno piensa que la primera vez con cualquier persona ya es la de veras. Y piensan que así van a ser todas. No, eso es un absurdo. Porque la sexualidad se desarrolla. ¿Me están entendiendo? Por eso la importancia del acuerdo. Sigan leyendo conmigo. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Ven? ¿Notan aquí algo? El dominio propio, ¿qué es? Es un fruto del Espíritu. Es el dominio propio. Díganlo conmigo. Desarrollar una buena sexualidad me prepara para tener mejor dominio propio. La sexualidad es tan importante que me puede ayudar a desarrollar dominio propio.
Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque yo necesito, si tengo un deseo, este necesita de desfogarse. Y qué mejor que lo haga con mi esposo, con mi esposa. Dice Pablo, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Por eso a los jóvenes yo les digo, mira, si conoces a alguien y te gusta, no tardes en casarte. No tardes en casarte. O sea, cásate rápido. No, es que no sé si la indicada. Mira, el matrimonio se construye, la sexualidad se construye, las finanzas se construyen. ¿Quién de ustedes podría aquí decir que se casó, de los que están aquí casados? ¿Quién podría decir que se casó con todo perfecto? ¿Podrían decir que sí? ¿No? ¿Qué era lo que más les faltaba a ustedes cuando se casaron? Todo. Ni casa tenían, ni lugar para quedarse. Sí tenían. Ok, tenían. Muy bien. ¿Qué es lo que no tenían? Muebles. Nada de eso tenían. Rubén y Silvia. ¿Tenían todo perfecto? ¿Tenían todo cubierto? No. Dulce, en tu experiencia, ¿tenías todo? Diana. No. Salvador, ¿tenías todo? No teníamos todo. Nosotros nos peleábamos mucho en los primeros 2 años porque yo era como muy indomable. Entonces, lo que soy ahora, pues no es lo que fui cuando me casé contigo, que era muy indomable. Sí. ¿Cómo me peleaba? ¿Cómo se quejaba? Sí. Y yo no diré que yo era la perita en dulce. Yo era muy imperfecto. Yo era demasiado indisciplinado, demasiado flojo. ¿Me explico? Siempre tuvimos todo, gracias a Dios. Honestamente, como siervo del Señor, sirviendo desde joven, yo pienso que el Señor siempre me ha provisto. Siempre hemos tenido casa amueblada, nunca hemos pagado renta, pagamos renta muy poco tiempo, incluso en Cancún. Siempre hemos tenido muebles, siempre nos llegan gratis, comprados, o nos llega dinero para comprar lo que necesitamos. La verdad es que yo no podría decirles que le he servido al Señor, pero si pudiera hablar de que yo mismo he comprado mucho de lo que tengo, honestamente diré que no. El Señor ha sido fiel conmigo y yo le agradezco a Dios, pero ningún matrimonio comienza siendo perfecto, ninguno. Y ninguno nace teniéndolo todo. Ese es el error de los jóvenes, que piensan que tienen que ser una especie de Mujer Maravilla o de Superman para casarme con ella. No, porque el matrimonio se construye. ¿Me están entendiendo? La sexualidad se construye. Por eso me llama la atención la forma en que lo dice Pablo. Porque dentro de me construyo. Entonces, podría decirlo de otra forma. El matrimonio me ayuda a construir mi santidad. El matrimonio me ayuda a construir mi santidad, a desarrollar mi santidad. Me faltan 4 minutos, ¿ah? Sí. Ok, vamos a terminar. Vamos a dejarlo ahí. Ahora bien, esto les digo como una concesión y no como una orden. ¿Ok? Vamos a ver esta parte que es importante de Pablo, perdón. La palabra es concesión y del otro lado es una orden. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la concesión? Cuando Pablo escribe, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿De qué estamos hablando? De concesiones. El divorcio es una, ¿qué?
Es una concesión. ¿Qué? Ah, sí. Perdón. No, sí está bien, ¿no? ¿Qué? ¿CS? ¿Así? Caray. Sí, gracias. Entonces, la concesión no es una orden. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Vamos a ver. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. Eso es una concesión. La estoy dando desde mi propia cosmovisión. ¿Me está entendiendo? Lo que estamos a punto de leer es la cosmovisión ¿de quién? De Pablo. Y como Pablo ha desarrollado una cosmovisión equilibrada, él puede decir estas cosas. ¿Me está entendiendo? Nosotros también desarrollamos cosmovisiones y nuestra cosmovisión debe ser equilibrada. ¿Debe ser qué? Dilo, mi cosmovisión debe ser equilibrada. O sea, no puedo andar pensando ahí lo que sea. Debo desarrollar una correcta cosmovisión. ¿Ok? Por eso no se pueden perder el mensaje de cuando hablemos de cosmovisión, cuando iniciemos la serie. Dice así, en realidad yo preferiría, que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. O sea, Pablo está hablando de qué? De su cosmovisión, pero también de qué? De algo que él tiene. ¿Me están entendiendo? Él dice, miren, yo aguanto, pero sé que ustedes no. Por eso yo doy esta concesión o este consejo. Dice así. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. O sea, soltero. Pregunta, ¿cuántos quieren quedarse como Pablo? Nadie. ¿O alguno de aquí sí le gustaría quedarse como Pablo? Yo pienso que a nadie. ¿Me explico? Porque Pablo está hablando del don de contenerse. Él dice, miren, yo tengo el don y yo aguanto. Yo sé lo que yo tengo, pero yo sé que ustedes no. Les doy esta concesión. Yo les aconsejo que se queden como yo. ¿Por qué? ¿Cuál creen que es la razón del consejo de Pablo? ¿Por qué creen que Pablo dice, mejor se deberían de quedar como yo? Para enfocarse en servir a Dios. Exacto, para enfocarse. Denle un aplauso a Norma. Muy bien, Norma. Sí, porque me puedo enfocar. El éxito de las cosas que tenemos es el enfoque. Y lo que Pablo está diciendo es que, mira, si tú tienes una familia, tienes que cuidarla y te tienes que entregar a ella. Por eso Pablo, cuando habla del servicio de los obispos, les dice que si el obispo es casado, debe de ser de una sola, que su esposa se esté sujeta a él, que sus hijos estén sujetos y que le obedezcan, que lo respeten. Y Pablo mismo lo dice, porque si alguien no sabe cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? ¿Están entendiendo? Por eso la importancia de saber en qué estoy enfocado. Pablo está hablando de su enfoque brutal respecto del ministerio. Él está enfocado y su alcance es más amplio. ¿Quién alcanzó más, Pablo o Pedro? ¿Y quién era el líder de la iglesia? Pedro. Pero Pablo alcanzó más. ¿Por qué? Pues porque para empezar estaba solo. Estaba más enfocado, no tenía una familia que cuidar. Porque si Pablo hubiera tenido una familia que cuidar, ¿qué tenía que hacer? Cuidarla. ¿Se imaginan a la familia de Pablo navegando en el barco donde naufragaron? ¡Qué mal testimonio! Piénsenlo. Expones a tu familia, la llevas a servir, pero la llevas a que muera. Eso es un problema. ¿Me están entendiendo? Entonces Pablo habla del enfoque. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse
que quemarse de pasión. Es decir, una correcta perspectiva, una correcta cosmovisión del matrimonio es casarme antes de quemarme. Y a los jóvenes les deberíamos decir, cásate antes de que te quemes. Cásate. ¿Me explico? Y deberíamos de recordarles lo que dice la Biblia. No despiertes al amor. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No despiertes al amor. Lo que el escritor está haciendo es llamando a los jóvenes a que no despierten su sexualidad. Porque una vez que la despierten será difícil dominarse. Por eso es un problema que hoy nuestros niños de 12, 13 años ya tengan actividad sexual de una u otra cosa. Porque han despertado ¿a qué? Al amor. Y el problema es que no saben y no pueden dominarse. Es más fácil dominarme cuando no he despertado aquello que se necesita dominar. ¿Me están entendiendo? Entonces, es mejor casarte que caer en tentación. Así es que el matrimonio también es un rescate, una forma de guardarme en santidad. Versículo 10. A los casados les doy la siguiente orden. Y dice, no yo, sino el Señor. Ya acabó la concesión, ahora viene la orden. ¿Sí ven? La concesión, el consejo es no te cases, pero si te casas, cásate rápido antes de que te quemes. Guárdate para desarrollar tu santidad. Ahora viene la orden. Dice que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Está brutal este consejo. Porque lo que está haciendo Pablo es llamar a una pareja a que se vuelva a unir. Pablo lo que está haciendo es que está matando cualquier cosa que tú excuses como razón de divorcio. Está acabando con tus cosas. Pero si aquella persona tiene la misma fe que tú, lo que deberían de buscar debería de ser ¿qué? La reconciliación. Si tú tienes la fe de ser cristiana, de ser hija de Dios, si yo tengo la fe de ser hijo de Dios, yo debería de buscar la reconciliación. ¿Me están entendiendo? Yo les he hablado de esto muchas veces y les he dicho que si una persona ya no quiere, eso ya no es un matrimonio. Y tal vez se escuche mal, pero honestamente lo mejor es el divorcio. Porque no sirve de nada que tú estés peleando contra la corriente y la corriente es la misma persona que te juró amor, pero ahora ya no te quiere. Ni te abraza, ni te mira, solo te pelea, solo te maltrata, solo te humilla, te golpea tal vez. Eso no es un matrimonio. ¿O eso es un matrimonio? No lo es. Por eso lo mejor es ¿qué? El divorcio. ¿Me están entendiendo? Pero si compartes la fe y nos alejamos, nos separamos, si eres hijo de Dios y si buscas mantener la fe en alto, que eso es madurez espiritual, entonces deberías de buscar la reconciliación. Luego dice, asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Miren, el apóstol llama a la mujer, pero también llama al hombre. A los casados les doy la siguiente orden. Y primero habla a la mujer, dice, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Aclaremos. Pablo lo está hablando en la perspectiva de que los dos son ¿qué? Cristianos, que son de la misma fe. ¿Me están entendiendo? Hablamos de eso hace tiempo. No es lo mismo entablar una conversación, un arreglo, un acuerdo con una persona que comparte tu fe, que con una persona que
no la comparte. ¿Me explico? Si tenemos un problema legal con una persona que no comparte mi fe, ¿dónde lo soluciono? Ve a los tribunales. Pero si esta persona tiene tu misma fe, ¿qué debes de hacer? Solucionarlo dentro de la iglesia, de acuerdo al principio bíblico, con la moral bíblica. ¿Me están entendiendo? Por eso Pablo está llamando al matrimonio, a dos personas que tienen la misma fe. ¿Me están entendiendo? Dicho eso, aquí terminamos esta primera parte de la cosmovisión del matrimonio. Avanzamos 11 versículos. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar para terminar. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.